continuar con nosotros. Ya estamos en el momento de nuestra entrevista del día de hoy. En este momento le doy la bienvenida a la abogada experta en Derecho Migratorio, Sabeth Cruz Contreras. Bienvenida, Sabeth. Gracias, muchísimas gracias. Un honor para mí estar aquí el día de hoy. Se han generado últimamente, y por eso el interés de la producción de traerte al programa, muchísimas inquietudes que tiene la gente, que nos las eternan en la calle, que le escriben por las redes sociales, en torno a muchísimos temas migratorios. Gente que tiene sus procesos parados, que la pandemia parece, según lo que uno puede ver, ha hecho los procesos de petición de migración más largos. Pero empecemos contigo, que eres la experta, y empecemos con el tema de la visa de paseo, especialmente para los Estados Unidos, que hasta hace poco pues uno tenía la información general de que las citas estaban detenidas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ya abrió el consulado de nuevo las visas? Mira, Roselvis, gracias por tu pregunta. Vamos a orientar así rápidamente a la gente. Realmente desde abril de este año, 2022, la embajada empezó a habilitar citas para este año. Sin embargo, al principio de abril, cuando ya ellos decidieron aperturar el proceso de manera definitiva, luego de 2 años completos de cierre total con respecto a las solicitudes de visas de turismo, se armó un caos por la cantidad de solicitantes tan magnífica, o sea, una cantidad muy vasta de solicitantes que han estado pendientes de cita. El método seleccionado en este sentido por la embajada en inicio fue la prioridad del primer año calendario de cierre. ¿Eso qué significa? Entiéndase inicios del 2019-2020. Habían personas que se le habían cancelado las citas desde 2019-2020, un año completo. Dieron prioridad de marzo a marzo, marzo 2019, marzo 2020. A esas personas que ya habían pagado el impuesto, que ya habían iniciado el proceso y que en ocasión de la pandemia no pudieron acudir a sus citas, no perdieron su impuesto, sin embargo, aguardaron mucho tiempo, casi 2 años. Ya cuando reaperturan se arma un caos completamente porque cada vez que se habilitaba cita en la plataforma colapsa. Me imagino la cantidad de personas intentando conseguir una fecha. Entonces, a la fecha actual no es que ha cambiado mucho esa realidad. Actualmente estamos prácticamente en esa misma circunstancia, toda vez que ellos anunciaron ya de forma oficial hace aproximadamente un mes que estarán habilitando citas un miércoles cada 15 días. Por ejemplo, el día de ayer que estábamos A 14. A 14. No, perdón, a 16. A 16, sí. Estábamos a 16, la embajada habilitó citas. Entonces el próximo miércoles no toca, pero el miércoles siguiente sí toca que habiliten citas. ¿Eso qué significa? Que la persona entra al portal ese día. Al portal ustraveldocs.com, donde usted realiza el perfil y consecuentemente el pago del impuesto consular, que son $160, y en esa plataforma usted puede monitorear la disponibilidad de citas. Entonces ahí tienen las personas que ingresar al portal en horas de la mañana específicamente. Yo conozco gente que está hasta de madrugada, ¿sabes? Ahí pendiente. Pero mira qué está pasando también, Roselvis, qué bueno que lo apuntas. Cuando tú entras muy frecuentemente al perfil, se te cierra, se te colapsa tu perfil, te dice, mira, te estás acercando al número máximo de intentos en la plataforma. Entonces, cuando alcanzas ese tope, te bloquean tu usuario por un día completo, entiéndase 72 horas. Por 72 horas la plataforma no te permite monitorear disponibilidad de citas. Entonces, también con esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando pierdes la oportunidad, por ejemplo, el que perdió la oportunidad de programar las citas el día de ayer ya tiene que acogerse a 15 días nuevos para poder intentar seleccionar una cita cerca. Sin embargo, hay muchas personas desesperadas. Yo les digo, bueno, si usted quiere, yo le selecciono cita para noviembre del 2023. Pero yo no le recomiendo eso, yo le recomiendo paciencia, que espere a que nosotros, así como ya le hemos programado citas a muchos otros clientes,
le programemos una cita cerca para usted, pero tiene que tenerme paciencia. Porque también está la opción que en lugar de hacerlo el ciudadano directamente desde una computadora, digamos, acuda a un especialista, a una oficina para que le lleve el proceso. Sí puede hacerlo. Las personas que saben hacerlo pueden llenar su formulario ellos mismos y pueden monitorear la plataforma ellos mismos, pero hay personas que no saben. Vamos a hablar de eso en un momentito, Sabet, porque la gente comete muchos errores en la información que suministra, lo que por lo Así menos en mi es. experiencia da el traste con que le nieguen la visa. Pero vamos para allá en un momentito. Entonces, si empezaron en abril pasado, digamos, con las Abril de personas este año. que quedaron pendientes de marzo a marzo del 19 al 20, Exacto. digamos, ¿en qué punto están ahora? ¿Ya se pasaron a las personas No, que... ya todas esas personas de ese año calendario fueron atendidas por la embajada. Ya en el mes de abril a mayo ya todos esos solicitantes pendientes habían sido debidamente atendidos. Entonces ya luego las personas, cada quien tenía que empezar a monitorear la plataforma ellos mismos, o sea, por su cuenta. La embajada no le asignó cita a nadie. Ellos mismos monitoreando la plataforma, tal y como te he indicado anteriormente, Claro. para poder seleccionar una cita para este año. Entonces, en este momento, digamos, ya esta semana, lo que queda de esta semana y la siguiente, no vale la pena que la persona entre a intentar agendar una cita, sino que le toca el miércoles dentro de 15 A veces la días. plataforma, así de manera esporádica, porque una persona canceló, da esa disponibilidad. O sea, que no le puedo decir a las personas que no lo intenten. Claro. Cada quien tiene que intentarlo. Yo por lo menos no me detengo, ese es mi diario vivir. Yo siempre estoy ahí monitoreando disponibilidad de citas. Claro. Las personas se me desesperan, muchas personas no lo entienden. Dicen, mira, fulano le programó una cita a Perencejano y yo La tengo tanto consiguió. tiempo. Sí, exactamente. Pero realmente yo invito a todo el mundo a que sea diligente. Y ojo con esto, el que no inicia el proceso no puede seleccionar una cita. O sea, para tú poder tener la oportunidad de estar en la tómbola y conseguir una cita cercana, tienes que haber iniciado tu proceso. Ayer yo seleccioné cita para diciembre. ¿Qué significa iniciar el proceso? Llenar Iniciar el el formulario. proceso implica por lo menos crear tu perfil en ustraveldocs.com y efectuar el pago de los $160, porque si no efectúas el pago, la plataforma no te permite monitorear disponibilidad de citas. Hablemos ahora, saber de cuál es la diferencia entre la persona que accede al portal e intenta llenarlo ellos mismos a cuando uno acude a un profesional de derecho migratorio que, digamos, te asiste en Mira, esto. realmente, Rosalvi, es muy buena tu pregunta, porque muchas personas nos tildan a nosotros de que queremos como inculcar ciertos niveles de miedos a los solicitantes, pero lo que pasa es que la experiencia y el diario vivir nos hace ya muy conocedores de los procesos y de las formas correctas y no correctas de completar los formularios. Por ejemplo, te voy a citar un ejemplo muy recurrente, errores recurrentes que se cometen al momento de llenar los formularios. Recientemente, en esta semana que pasó, fue una persona en mi oficina con unos formularios llenos de otro profesional que se dedica a esto, no que lo llenó esa misma persona. A mí me encanta revisar los formularios porque yo sé normalmente cuáles son los errores más comunes que acomete la gente al momento de llenarlo. Y le digo, ¿usted no se sabe la fecha de nacimiento de su mamá y su papá? Sí. Pues mire, la persona que le llenó el formulario le puso que no. Para que tú veas, son datos. ¿Qué pasa? Tú le dices, ¿usted recuerda la fecha de nacimiento de su papá? En un momento determinado puede ser que tú no lo recuerdes, pero es algo muy insensato. Claro. Tú colocar en un formulario de solicitud de visa que no te sabes la fecha de nacimiento de tu papá o tu mamá. Uno va donde un profesional o una persona que te ayude con esto, pero también hay que estar pendiente del dato que esa persona está introduciendo. A todos los solicitantes y a todos mis clientes yo le entrego el formulario completo. ¿Por qué, Rosalvi? Porque esa es la herramienta que el oficial consular estadounidense toma en cuenta para evaluar las solicitudes de visa. Los demás oficiales consulares de otros países no se toma tanto en cuenta esto del formulario,
pero el oficial consular estadounidense normalmente no le pide documentación de soporte a los solicitantes. Lo que evidencian es el formulario. Te formulan 2 o 3 preguntas. Si tú no sabes manejarte con las respuestas, te deniegan el visado. A ver, ¿cuáles otros son, digamos, los errores más frecuentes que la gente debe tener pendiente a la hora de llenar el Ejemplo, formulario? Rosalvis, tú tienes este programa, pero me imagino que tú te dedicas a otras cosas. Sí, claro. Eso hay que ponerlo ahí en el formulario. En el formulario yo tengo que ponerle en el DS-160, en la parte que me indica a qué tú te dedicas y que explique brevemente a qué te dedicas, yo tengo que ponerle todos los ingresos que sostienen a Rosalvis, porque el cónsul no te conoce. El día de la entrevista él va a tener pocos minutos para interactuar contigo y saber si realmente tú calificas. Entonces, si yo cometo el error de colocar allí que tú solamente devengas, por ejemplo, 40,000 pesos que tú te ganas en República de la Verdad, y hay otros ingresos más importantes que esos 40,000 pesos mensuales en tu vida y yo no los coloco, tú te vas a ir del consulado y el cónsul no lo va a saber. A ver, Melvin que quiere ir para Nueva York. Si Melvin tiene una tía que le manda remesas, digamos, recurrentemente, y ese es uno de sus ingresos fijos, ¿también debería estipular ahí, por ejemplo, los ingresos por remesas? Los ingresos de remesas normalmente los obviamos, porque eso es muy eventual. Puede ser que en un momento determinado a Melvin le estén enviando remesas, pero esa circunstancia puede cambiar y digamos que no es a través de ningún oficio o profesión que él los percibe. Entonces, por eso yo ese tipo de información las decido obviar en el formulario al momento de completarlo. ¿Qué otro error, antes de que pasemos entonces ya a las evidencias que hay que presentar allí, pero para que la gente los tenga una idea? Estudios académicos de la persona. Si yo, por ejemplo, Rosalvis tiene 2 maestrías, aparte de una licenciatura, si yo no sé colocar esa información en su formulario, el cónsul no va a saber que tú eres magíster. Claro. No lo sabrá. Entonces, esas informaciones hay que colocarlas adecuadamente en el formulario. Uno de los errores garrafales que cometen los solicitantes es, por ejemplo, yo tengo un tío en los Estados Unidos que está ilegal, o un hermano, vamos a citar un familiar más cercano, un hermano. Entonces, el cónsul de la calle me dijo, ¿sabes? Pero tú eres loca. ¿Cómo el cónsul de la calle? El cónsul, la gente. Yo le digo así. Porque la gente también se pone a recomendar cosas en la calle. Claro. Yo le digo el cónsul de la calle, jocosamente. Dice ella como el cónsul de la calle. No, porque claro. Pero si se encuentra uno toda clase de experto migratorio que te quiere dar toda clase de consejos. Sí. Entonces te dicen, pero tú eres loca, ¿sabes? ¿Cómo tú vas a solicitar una visa con un hermano ilegal en los Estados Unidos? Si tú pones en ese formulario, tú estás quemada. Ajá. Y el cónsul que le dio una visa a mi hermano que llegó a Estados Unidos y decidió quedarse, no es la misma plataforma que está usando el cónsul que me va a denegar o otorgar el visado a mí. O sea, que hay que ponerlo ahí. Pero por supuesto. ¿Y eso no pudiera representar un antecedente negativo para el solicitante? Tú me puedes creer si yo te digo que yo tengo precedentes positivos de solicitantes con familiares ilegales que lo he puesto en el formulario y le han otorgado visa. Vaya. Pues mira que sí. Ahora bien, tú tienes que saber cómo tú te vas a manejar delante de un cónsul que muy probablemente te va a decir a ti, ¿y cómo usted me garantiza que usted no se va a quedar ilegal igual que su hermano? Tú tienes que saber qué tú vas a decirle. ¿Y qué tipo de respuesta uno pudiera dar, por ejemplo, ante ese? La verdad, Rosalvis, le digo, pero oficial consular, yo soy una mujer profesional con un bufete de abogados, con tantos empleados que trabajan para mí, con maestría y con una carrera que he forjado aquí en República Dominicana. Lo último que yo haría en mi vida sería quedarme en Estados Unidos. ¿Sabes? Una pregunta. ¿Y hay que poner esa cara y este nivel de seguridad para convencer al oficial consular? Lo que pasa es que es Elizabeth Cruz, tú sabes. pero funciona. A ver, hablemos entonces de las evidencias que hay que presentar, porque tú señalabas que el oficial consular se basa más en los datos que están en el formulario, que a veces en el folder debajo del brazo que uno lleva con cartas de banco, con matrícula de vehículo. ¿Cómo es eso? Sí, mira,
Ningún solicitante va a entrar a la embajada sin la hoja de confirmación de cita, es lo primero, que es la hoja que confirma que esa persona pagó su impuesto de los $160. Sin la hoja que confirma que llenó el formulario de ese 160. Ojo con esto. Porque hay gente que lo deja el día de la cita, que llega al consulado sin esta hoja de confirmación. Pues mira que sí, que lo ha dejado. Y yo, mira, una vez me enfrenté con una cliente que ella decía que yo no le di ese documento. Vaya. Después de eso, yo a todos mis clientes, porque yo se lo di el documento, porque es algo que se cae de la mata, como decimos en buen dominicano. Claro. ¿Cómo yo no le voy a dar una herramienta que yo sé que sin ella no va a ingresar al consulado? Claro. Entonces, a partir de ese momento, porque uno va aprendiendo con la misma gente, yo le digo a todos mis solicitantes, mire, sin esa hoja, sin esta y sin el pasaporte, usted va a perder la cita. A ver. Vamos a hacer una pausa ahí. Ya estamos en el punto en el que la persona pues, está preparando sus documentos para irse al consulado el día de la cita. Ya sabemos lo que la persona no debe dejar: su pasaporte, su hoja de confirmación de la cita y la hoja del pago del impuesto. Del formulario, hoja de confirmación de formulario. Nos vamos a una pausa para al regreso decirle a la gente qué otra documentación tiene que llevar y qué no es importante. Excelente. No se despeguen, amigos.